En este sentido le hemos llamado el pequeño Apocalipsis, porque de hecho a Isaías se le reveló lo que va a suceder en el futuro. Y en el capítulo 25 que vamos a estudiar ahora, vamos a ver los triunfos de la era del reino. Y a mí me gusta este capítulo porque nos da mucha certeza y esperanza de lo que va a ser en el futuro y cómo la iglesia va a participar de estas cosas, aunque no lo merecíamos, pero el Señor le place de que la iglesia también participe de estas cosas. Y aún Isaías estaba anunciando aquí, y primero inicia con una exaltación. Cuando vemos el capítulo 25 se divide en dos partes. El capítulo 25 se divide primero en los versículos 1 al 8. Abarca precisamente la exaltación de Isaías hacia Dios, y la segunda división es del versículo 9 al 12, que habla acerca de algunas cosas futuras que son muy importantes que Dios va a hacer. Entonces vamos a orar para pedir la dirección al Señor y estudiar su palabra. Oremos. Padre, en esta mañana queremos darle gracias, mi Señor, por su inmensa misericordia y el gran amor con el cual nos ha amado. Debemos decirle, Señor, queremos ponernos de acuerdo con usted y decirle que somos pecadores, que fallamos, Señor, y queremos confesárselo a fin de no hallar nada que estorbe nuestra comunión con ustedes. Queremos estudiar su palabra en esta mañana, Señor, y no queremos hacerlo en nuestra sabiduría. Queremos que su Santo Espíritu sea quien nos asista con su ministerio, enseñándonos la verdad. Que sea Él, Señor, dándonos sabiduría e inteligencia espiritual para entender lo que usted quiere mostrarnos, Señor. Si hay consuelo en su palabra, que seamos consolados. Si hay exhortación, Señor, que seamos exhortados. Si hay esperanza, Señor, que tengamos esa certeza de la esperanza que usted nos ha provisto. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, capítulo 25, versículo 1 de Isaías. El triunfo de la era del reino. Isaías inicia con una exaltación. Fíjense que me gusta lo que Isaías dice en el versículo 1, porque Isaías no solo habla del presente, sino del futuro, de lo que ha de venir. Miren lo que dice el versículo. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravilla, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Si ustedes notan, en el versículo hay algo interesante que necesitamos ver acerca de Isaías. Isaías da una acción de gracias primero en el versículo, pero también exalta a Dios y reconoce quién es Dios. Y primero, Isaías da gracias por las maravillas hechas por Dios. Pero hay algo importante, si ustedes notan en el versículo, este era el presente de Isaías, pero estaba enmarcado en un futuro que va a suceder. Y fíjense en el versículo dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré. ¿En qué tiempo está el verbo te exaltaré? En el futuro. Es decir, fíjense qué esperanzador es esto, y hermano, esto es esperanzador para nosotros también. Y ayer hablábamos en el estudio de Apocalipsis que no hay manera que un creyente pueda perderse, porque está tan asegurado en el Señor, a fin de que en el futuro estaremos primero en el aire con el Señor, estaremos en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero 7 años, alabando al Señor. Pero también Isaías hace ver aquí que Él estará alabando en el reino milenial. Miren lo que dice el versículo: te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravilla, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Isaías está diciendo dos cosas muy interesantes aquí. Isaías exaltó y alabó a Dios en el presente por el futuro que habría de venir. Hermanos, quiero contextualizar lo que Isaías está diciendo aquí. Isaías está diciendo que todas las cosas, de hecho, ¿de qué hemos hablado anteriormente?
de los juicios. Y en el capítulo 24 hemos hablado de la tribulación y de la gran tribulación. Y por ejemplo hablamos del juicio que va a hacer a las naciones gentiles Dios. Hablamos del juicio que Dios hará al pueblo de Israel. Hablamos del juicio que Dios hará a los ángeles que pecaron contra Dios. Y esto ya tienen definido un lugar donde van a ir a parar. Pero Isaías da certeza aquí de dónde estará el verdadero creyente. Fíjense en el versículo 1, es tan esperanzador que muestra que los creyentes estarán en la presencia del Señor. Ahora yo pregunto, ¿los inconversos exaltarán al Señor en el futuro, hermano? No. De hecho, no. Aunque cuando vean venir al Mesías, todo linaje, todo pueblo se va a lamentar en vez de adorar al Señor. Se lo van a lamentar por no haber confiado antes en el Señor. Y aquí Isaías dice, yo te exaltaré, y también dice, alabaré tu nombre. Porque esta es una verdad. Ahora, Isaías es un creyente del Antiguo Testamento. Y quiero mostrarle una verdad de la cual Isaías está diciendo aquí. Por ejemplo, nosotros sabemos por la palabra que los creyentes nos vamos con el Señor antes de los juicios que vimos en el capítulo 24, en el rapto de la iglesia. Los que estén muertos resucitarán primero. Es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos transformados con cuerpos glorificados, y nos juntaremos con el Señor en el aire. Así dice Pablo en 1 Tesalonicenses. Pero la pregunta es, ¿cuándo es que tendrá lugar este evento de lo que dice Isaías en el versículo 1? Bueno, ¿cuándo resucitan los creyentes del Antiguo Testamento? Fíjense bien, los creyentes de la era de la iglesia nos vamos antes de la tribulación. Los muertos del Antiguo Testamento que han creído en el Señor antes de la cruz para atrás todavía no han resucitado. No han resucitado porque estos creyentes estaban en la era esperando al Mesías para establecer el reino milenial. Pero debido al rechazo, Dios cambia un programa para los gentiles, cambia un programa para la iglesia, y cambia la manera de cómo Dios iba a establecer el cuerpo de Cristo. Y este era un misterio en el Antiguo Testamento, pero Pablo lo da a conocer. Pero ahora, ¿cuándo resucitan los creyentes del Antiguo Testamento? Bueno, ¿qué es lo que le ha sido prometido a los creyentes del Antiguo Testamento? El reino. Por lo tanto, tiene que resucitar antes del reino, pero no en la resurrección de la iglesia, sino al final de la tribulación. Estos resucitan para recibir el reino milenial. Y cuando Isaías está refiriendo a esto, él está diciendo, bueno, qué bueno será, Señor, alabarte en ese tiempo, en el reino milenial. Y te voy a exaltar en este tiempo. Aunque Isaías estaba haciendo una doble exaltación aquí, en el presente por lo que Dios estaba haciendo, por haber visto el programa de Dios, pero también en el futuro, porque está precisamente afirmando que lo que Dios ha dicho se va a cumplir en el futuro. Hermano, aquí podemos nosotros aprender un principio importante. Los creyentes tenemos certeza de alabar al Señor en el reino milenial también. Amén, hermano. Isaías lo está diciendo, te alabaré y te exaltaré, porque el contexto de este pasaje del capítulo 25 es el reino milenial. Entonces, cuando más adelante vamos a tratar un asunto acerca más detenidamente el asunto del reino milenial, cómo la iglesia va a estar gozándose con el Señor, pero con una naturaleza diferente. Isaías tendrá una naturaleza diferente también en el reino milenial, o entrará con un cuerpo como el nuestro, corrupto. Isaías tendrá un cuerpo diferente también y va a recibir el reino milenial. Lo único
que recibe, que entran al reino milenial con estos cuerpos corruptos, son los que son protegidos en la tribulación, que han confiado en el Señor, y ellos pasan con cuerpos corruptibles al reino milenial. Lo vamos a ver en el contexto, pero es muy importante, hermano. Isaías está afirmando que Dios le da la seguridad y la certeza de que en el reino milenial Él estará ahí. Y si Isaías estará, los que hemos confiado en Cristo, también estaremos ahí. Amén, hermano. Bueno, versículo 2. Miren lo que dice el versículo 2. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Aquí es evidente, hermano, que Isaías está hablando de la derrota de los enemigos. Y si ustedes notan, en el versículo 2, no hay un alcance que los hombres puedan tener en cuanto al poder de Dios. Ahora, ¿cuándo sucede este punto del versículo 2? Sucede en la tribulación. ¿Saben qué va a hacer Dios en la tribulación? Dios va a destruir todo reino, todo imperio, todo dominio, toda potestad, todo va a derrotar ahí. Y por eso es que la naturaleza del reino milenial es cambiada de la corrupción que hay hoy en la tierra. Y por eso Isaías está diciendo, miren, aquí hay varios puntos importantes. Dice Isaías, porque convertiste la ciudad en montón. ¿Y qué es un montón? Que cuando usted barre en su casa, barre en su casa, un montón de basura, la montona, ¿para qué? Para ser quemada. Bueno, en otras palabras, aquí está diciendo la ciudad, aquí está hablando de la ciudad, y está hablando de la ciudad opulenta que va a haber en el reino, en la tribulación. ¿Y cuál es la ciudad que va a estar en opulencia en este tiempo? Bueno, Babilonia. En Apocalipsis, lo que nos están siguiendo, vamos a estudiar esta gran ciudad. Y Babilonia va a ser destruida a tal punto que en el tiempo de la tribulación tendrá un poderío tremendo. Y Babilonia, viendo el sistema político, religioso y social y económico de Roma resurgida, que lo vimos en Daniel. Entonces resurge este nuevo imperio, pero un imperio terrible, poderoso, de donde ahí va a surgir el anticristo también. Hay algo importante que necesitamos ver, que fíjense bien, ¿cómo la convierte Dios a esta ciudad? En ruina. ¿Y qué es una ruina? Algo que ya está terminado. Por eso Isaías está diciendo aquí que hay una derrota total del enemigo. Ahora, hermano, cuando Dios derrota, hay una derrota total del enemigo humano, porque todavía el enemigo más terrible, que es Satanás, todavía existe. Y aquí quiero mencionar un punto muy importante, porque quiero que hablemos mucho del contexto de la tribulación y del reino milenial, del paso de la tribulación al reino milenial. Aquí Isaías está diciendo, Dios va a destruir todos los poderes que han de haber en la tribulación, a fin de que se establezca un solo reino, un reino eterno, un reino que va a ser gobernado por un solo rey. ¿Y ese rey quién es? Cristo, el Mesías. Cuando venga en la segunda venida, Cristo establecerá el reino milenial. Ya no habrá otro imperio, otro poder, otro dominio. Él será, inclusive en Apocalipsis dice de que Él es el que va a enseñar la palabra. No hay necesidad de gente que predique la palabra, porque Él mismo será el que le enseñe. Porque Él estará sentado en el trono. Ahora, no habrá ningún enemigo dentro de la tribulación que quiera dominar al ser humano. ¿Y saben por qué? Hay otra verdad importante, y por eso Isaías exalta en el versículo 1 cuando dice: tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Porque, hermano, Dios lo ha dicho y Dios lo va a hacer así.
¿Saben qué sucede al principio del reino milenial? Con Satanás, por ejemplo. ¿Quién es el que domina hoy en día todos los gobiernos y los imperios? Satanás. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, bueno, hay muchos que a lo mejor se van a retorcer porque creen de que Satanás no tiene nada que ver con los dominios, con los imperios, con todos los poderes políticos y con todas estas cosas. ¿Cómo no? Y lo vemos hasta de los gobiernos pequeños, hasta en los gobiernos grandes, desde un directivo en las sociedades hasta el presidente de la república. Yo lo puedo ver, yo estoy en la directiva de la escuela y puedo ver cómo el diablo quiere meterse para meternos en problemas, porque él quiere tener dominio. Y de hecho los hombres quieren tener dominio hoy. Pero ese dominio un día se va a acabar. Cuando Satanás sea atado en el principio del reino milenial, el milenio va a ser gobernado por Cristo solamente. No habrá otro dominio. Esto es muy importante, hermano. Porque cuando el hombre quiere meter mano dentro de los planes de Dios, fracasa. Pero aquí, noten que es Dios metiendo la mano en los planes del hombre. Y Dios establece el milenio para dar sanidad a toda la corrupción, a todo lo que nos sirve. Y por eso el versículo 2 dice: porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. ¿Cómo era esta ciudad? Fuerte. Y por eso es que en la tribulación va a haber un dominio terrible. El anticristo, hermano, no va a ser un hombre común y corriente. De hecho, es un hombre que tiene el dominio y el poder que proviene de Satanás. Satanás tiene poder también, pero es un poder otorgado por Dios. Dios le ha permitido todas estas cosas. ¿Pero para qué? Para que los planes de Dios sean llevados a cabo. Y fíjense, ahora, con esto que acabo de decir, no quiero decir que Dios es el culpable de estas cosas. De hecho, ¿quién es el culpable de meterse en todos los problemas y los asuntos de corrupción en toda la sociedad? El hombre mismo. Porque el hombre mismo puede determinar, como una persona puede determinar confiar en Cristo para salvación, puede determinar no pecar inclusive, o no meterse en los asuntos del mundo. Y lo vemos en la Biblia. En Romanos capítulo 6 Pablo está diciendo que la vieja naturaleza o ¿cómo se llama? El pecado que mora en nosotros ya no tiene dominio sobre nosotros. Entonces significa que cuando nosotros pecamos voluntariamente. Y lo pensamos primero, planeamos las cosas y después nos metemos en este asunto. Y es así. Entonces, Dios derribará estos poderes. Y esto es importante, yo voy a mencionar algo muy crucial dentro del milenio. Dice: el alcance de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. ¿Qué significa esto? Hermano, ese poderío, ese alcanza, esa totalidad del dominio que el ser humano ha querido tener hoy en día, eso se va a acabar. Y esto es bueno, hermano, para la iglesia, es bueno para los creyentes del tiempo del reino. ¿Esto es bueno? Sí, es muy bueno y muy saludable. Ojalá que esto fuera ahora, pero Dios ha establecido que en el reino milenial es que se van a acabar todas estas cosas. Pero ¿saben? Dios lo ha determinado así porque precisamente no es sustentado en el pensamiento humano, sino en la promesa de Dios. Dios determinó una promesa para el pueblo de Israel y Dios la va a cumplir. Los creyentes de la era de la iglesia no merecemos estar en el reino milenial, pero estaremos ahí por gracia, por pura misericordia, y estaremos viendo las proezas de nuestro Señor Redentor, que estará sentado en el trono. Y ¿sabe qué dicen? A mí me gusta cuando leemos todos los versículos que refieren a la iglesia y que tienen que ver con Jesucristo. Por ejemplo, Juan 14,
versículo 4 parece que dice, para que donde yo esté, vosotros también. ¿Qué significa? ¿Estaremos reinando con Cristo nosotros? Amén. Y hay otro versículo que dice, y estaremos con Él y reinaremos por 1000 años. ¿No le llena de consuelo y ánimo esto a usted, hermano? Gloria a Dios, hermano, porque ¿sabe qué? Cuando estemos en el reino milenial, este cuerpo ya ha sido transformado y nosotros ya no veremos ninguna corrupción. ¡Qué bueno! Ojalá que nosotros estemos pensando como Israel está pensando en el reino milenial, aunque ellos lo piensan de otra manera. Pero ojalá estemos pensando nosotros en la venida del Señor, porque esta es la bendición, la culminación de la bendición total de nuestra salvación, de nuestra redención. Ahora, fíjese bien, quitar el poderío del ser humano es lo mejor que puede haber. Y si no, vea usted, los pueblos, los pobres, son oprimidos en este tiempo. Mientras que por ejemplo, gobiernos pueden sustentar a sus países con millones y millones de dólares, en África muchos niños mueren de hambre. Es como un contraste que hay entre las naciones, pero ¿por qué esto es así? Porque, y si ustedes se acuerdan, hace unos par de años acaban de hacer un mundial en África precisamente, gastando millones de dólares. Y mientras gastaron millones de dólares en África, en un mundial de fútbol, donde hubo mucha corrupción, donde hubo tráfico de drogas posiblemente, muchos de los niños de África estaban muriendo de hambre por falta de comida. Ahora, ¿cómo se llama esto? Se llama opresión. El ser humano, por perverso, siempre trata de ver al que está abajo como el que está arriba como opresor y el otro oprimido. Y no lo estoy diciendo solo por decirlo. Vamos a verlo en los versículos a continuación. Mire el versículo 3. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gente robustas. Ahora, ¿de qué está hablando el versículo 3? ¿Habrá, hermano, un remanente que dará gloria y exaltación al Señor en el tiempo del reino milenial? Sí, sí. De los judíos habrá muchos que van a dar gloria al Señor. De los gentiles habrá la iglesia que estará ahí dando gloria al Señor. Entonces, pero cuando se refiere aquí, Isaías está hablando específicamente del pueblo de Israel. Y dice, por esto te dará gloria el pueblo fuerte. Note que no dice los pueblos, porque el énfasis de los judíos está en los judíos. Recuerdan ustedes que en todos los tiempos, inclusive cuando Cristo vino, el énfasis de Cristo no estaba en los gentiles. ¿Estaba en quién? En los judíos. Porque Él venía a cumplir la promesa de Dios para Israel. Entonces el pueblo aquí está hablando de Israel. El pueblo en ese entonces será fuerte, no por su fortaleza, sino porque el Mesías del Cristo, el que ha resurgido de la tribu de Judá, el león de Judá, estará con ellos ahora. Hermano, esto es maravilloso. Esto es grande de parte de Dios, ver cómo Él hará estas cosas para el pueblo de Israel, que benefician también a la iglesia. Si nosotros pensáramos en el cumplimiento del reino milenial, de la promesa hecha de Dios aparte a Israel, estamos viendo la bendición para la iglesia también. Por eso es que Dios no se equivocó cuando dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Muchos poderes hoy en día están pereciendo por maldecir al pueblo de Israel. Y quizás no lo dicen con su boca, pero sí con sus acciones lo hacen. Pero la iglesia debe, hermano, debe de dar gloria a Dios por el pueblo de Israel. Porque nosotros somos parte de la bendición que Israel se le prometió a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros no somos casualidad que hoy estamos reunidos aquí.
Estamos por la bendición que surgió del pueblo de Israel por medio del Mesías. Ahora, versículo 4. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Isaías usa un lenguaje bien aquí poético para hablar, pero fíjense lo que dice el versículo 4, porque fuiste fortaleza al pobre. Hermano, ¿hay pobres, han habido pobres en todos los tiempos? Sí, en todos los tiempos. Pero han habido ricos que han oprimido a los pobres también. ¿Recuerdan? Pongamos el ejemplo antiguo del pueblo de Israel. De hecho, el pueblo de Israel no estaba en Egipto por casualidad. Recuerdan de que estaba siendo oprimido por Egipto porque era un cumplimiento de una profecía de parte de Dios, que iban a pasar 400 años siendo esclavos en Egipto por haber desobedecido a Dios. Entonces, no es casualidad que ellos fueron oprimidos. Ahora pregúntense ustedes, ¿por qué los pobres de este tiempo también son oprimidos? ¿Será por casualidad? ¿Será porque a Dios le place? ¿O será porque es la naturaleza del pecado en el hombre y en el sistema mismo? Es precisamente eso. De hecho, cuando leemos Romanos 3:23 y Romanos 6:23, necesitamos pensar en este asunto. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es. Entonces, de hecho, si las personas no han confiado en Cristo, necesitan pagar con la muerte. Pero esto significa que no serán salvos por haber pagado por su muerte, porque la merecen. Es más, nosotros merecíamos morir y estamos aquí por pura misericordia. El pueblo de Israel no estaba ahí por casualidad siendo oprimido por Egipto. De hecho, estaba siendo oprimido por haber sido rebelde y haberse desviado de parte de Dios. ¿Cuántos murieron, por ejemplo, el día que Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas? Muchos judíos murieron por desobedientes, porque la paga del pecado es muerte. Hermano, el pecado es el que separa a Dios del hombre. Y el hombre, cuando no quiere nada con Dios, entonces el mismo sistema del pecado lo envuelve y lo lleva a ser oprimido. No es casualidad que hay pobres, pero ahora, qué bueno, hermanos, que hubiera, como dice en Mateo capítulo 7 en adelante, del 5 al 7, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Aquí no está hablando de que los pobres económicamente. Los pobres que son bienaventurados son aquellos que espiritualmente tienen necesidad de Dios. Pero el pobre que rechaza a Dios, toda la vida va a ser oprimido. No es porque Dios lo establezca, sino porque ellos rechazan la provisión de Dios. Entonces, siempre habrán opresores y habrán oprimidos, pero ¿saben qué? Esto se acabará, dijo Isaías. ¿Cuándo se acabará esto? Hermano, esto es lo bueno que a mí me llena de gozo. ¿Saben por qué? Porque mientras vemos cómo los políticos, cómo los economistas, cómo los grandes poderes económicos oprimen a los pequeños, en este tiempo, en el tiempo del reino milenial, se va a acabar eso. Porque la justicia, el amor, la verdad y todo estará sentado en el trono que es Cristo Jesús. Qué bueno, hermano. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque el reino milenial no habrá diferencia entre las personas, en el sentido de que todos seremos parte del pueblo de Dios, con naturalezas diferentes. Algunos estarán con cuerpos corruptibles, de donde saldrán muchos que se van a rebelar contra Jesús al final del reino milenial. Cuando Satanás sea suelto otra vez, entonces esto
se rebelarán contra Jesucristo otra vez. ¿Y habrá maldad dentro del reino milenial? Sí, habrá pecado todavía. ¿Quiénes van a pecar? ¿La iglesia? No, porque ya está con cuerpo glorificado. Pero los que entren con cuerpo corrupto como los nuestros, ellos sí tendrán problemas con el pecado. Ahora fíjense bien, pero aquí en el versículo 4, los pobres, Isaías está diciendo que sufrieron en el pasado. Los pobres sufrieron porque personas violentas las oprimieron. El pueblo de Israel, si usted ve la historia, siempre fue oprimida por los pueblos. Lo oprimió Nabucodonosor. Si no recuerden cómo estuvieron Daniel y otros creyentes oprimidos en Babilonia. Después Siria, después Etiopía, Egipto, en fin, todos los pueblos han oprimido al pueblo de Israel. Y por eso Isaías está diciendo estas cosas. Ahora, fíjense bien, sin embargo, a Dios le preocupan los pobres. Hermanos, ¿le preocupan los pobres a Dios? Sí, le preocupan los pobres. Y si a Dios le preocupan y le interesan los pobres, a la iglesia le debe de interesar los pobres también. Pero sobre todo, los pobres de espíritu. ¿Sabe por qué? Cuando usted va a predicar el evangelio, puede ver quiénes realmente tienen el deseo de escuchar al Señor y quiénes no. Pero a Dios físicamente, socialmente le interesan los pobres también. Fíjese bien, y el versículo está diciendo algo interesante que quiero que tomemos rápido. Miren lo que dice: porque fuiste fortaleza al pobre. Hermano, aquí yo creo, hay un dicho por ahí de gente que dice: yo no voy a la iglesia bautista porque ahí con los ricos hay. Pero yo no he visto ningún rico en esta iglesia. Aquí con los pobres habemos. O habrán ricos aquí. Ojalá que no estemos pensando como muchos piensan. Algunos viven como pobres, piensan como pobres, caminan como pobres, se visten como pobres, comen como pobres, pero piensan como ricos. Ojalá que no seamos así nosotros, porque entonces sería lo terrible. Pero yo aquí no he visto ningún rico. Aquí solo vemos pobres. Y somos pobres de espíritu, porque tenemos necesidad de Dios. Por eso estamos aquí ahora. Pero hermano, ¿qué dice el versículo? Dios es fortaleza ¿a quién? Al pobre. ¿Y qué quiere decir fortaleza? Yo explicaba esto, lástima que muchos de ustedes pierden las reflexiones de los viernes cuando venimos al culto de oración. Explicaba el versículo 3 del capítulo 3 de Salmo. Vaya a leerlo cuando llegue a su casa. Ahí, si quiere vaya conmigo rápidamente a Salmo capítulo 3, versículo 3. Y David estaba siendo perseguido por su propio hijo para matarlo. Y David, para no enfrentarlo y verse enfrascado y matar a su propio hijo, tuvo que huir. Y miren lo que dice el versículo 3. Voy a leer el versículo 2 y el versículo 3. Dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Hermano, muchos van a decir allá afuera de usted no es salvo, Dios no lo puede salvar, ese Dios que usted tiene es limitado. Pero hermano, el Dios que nosotros tenemos es fortaleza. Amén. Amén, hermano. Dios es fortaleza para nosotros. Y es mentira esto. Cuando la gente le diga a usted que usted no puede tener salvación en Dios, es la mentira más terrible que el diablo ha metido. Y en la mente de suya, inclusive puede pensar que no puede ser salvo para siempre y perder el gozo de su salvación. Pero mire lo que dice David en el versículo 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¿Para qué sirve un escudo? ¿Y quién es el escudo aquí? Es Dios. Y Dios está diciendo que está alrededor de cada creyente. David estaba diciendo: tú estás defendiéndome. Por eso mismo que está diciendo en el versículo 4, dice: porque fuiste fortaleza al pobre. Dios es la fortaleza, no solo el que nos fortalece espiritualmente, sino es la fortaleza que nos protege como el escudo. Y el versículo dice: mi gloria y el que levanta mi cabeza.
hermano, usted y yo estamos aquí porque a Dios le ha placido tenerlo aquí. Y en la mañana que nos levantamos podemos ver cómo Dios con su fortaleza, con su poder, nos ha cubierto, nos ha abrazado y nos tiene ahora en pie. Y la gloria, hermano, si usted está pasando cualquier problema, la palabra gloria que dice en el versículo 3 es la vindicación de Dios para usted. Si usted pasa una enfermedad, Dios puede quitarla para la gloria de Él. Si usted tiene un problema económico, Dios puede restaurar ese problema. Si usted tiene cualquier conflicto familiar, Dios puede restaurarlo. Y a este que se refiere David aquí, porque Dios es la fortaleza de los creyentes. Ahora, fíjese, vaya otra vez al capítulo 25. Y no dice que solo fortaleza, también dice fortaleza al menesteroso en su aflicción. Es lo que estamos diciendo. ¿Está afligido usted? Dios es la fortaleza. ¿En quién debemos de poner nuestra confianza entonces? En Dios, hermano. Debemos de estar bien enfocados cada momento. Porque cualquiera puede decir, inclusive, yo decía el viernes, usted mismo es el primer enemigo que tiene usted en cuanto a los problemas espirituales. Usted mismo puede decirse, no tengo escapatoria, yo no puedo salir de esto, yo no puedo, y usted empieza a decirle yo, y es verdad, usted no puede, pero Dios, que es la fortaleza nuestra, sí puede hacerlo en nosotros. Amén, hermano. Amén. Pero fíjese bien, hay otra cosa, fíjese bien, dice que es refugio contra el turbión. No importa, hermano, lo que venga de aquí para allá, nosotros sabemos, y esta verdad usted tiene que enseñarla en su casa a sus hijos, porque nosotros a lo mejor no vamos a ver todas las cosas que sus hijos van a ver en el futuro, pero necesitan aprender esto, necesitan saber y necesitan enseñar lo que dice el versículo 4. Dice, refugio contra el turbión. Cualquier turbulencia puede haber en el mundo, pero los creyentes están protegidos por la mano del Señor. Amén, hermano. Cualquiera puede meter cizaña y puede venir cualquier tempestad, pero los creyentes no deben de flaquear. Sea este un problema económico, social, político, religioso, lo que venga, de hecho van a venir. Y he oído al hermano Bel insistir muchas veces en esto, que a saber cuántos van a quedarse aquí. Él dice que lo hace en broma, pero de hecho en las iglesias hay muchos que no son salvos todavía. Y esta es una verdad, hermano. El hermano Jorge le preguntaba a los jóvenes en el convivio que tuvimos, levanten la mano los que son salvos, y todos levantaron la mano. Ahora yo pregunto, ¿todos los que estamos aquí están seguros de su salvación, hermano? Amén. Entonces, sepa entonces, hermano, que si usted es salvo ahora, el Señor va a proteger, va a tener cuidado de cualquier problema que haya. No importa lo que pase allá afuera. De hecho, el mundo está convulsionado. Ayer me tomaba un Alka-Seltzer yo y veo cómo el Alka-Seltzer se levanta de una... pues así es el mundo. El mundo está en un problema y un sistema terrible que se está moviendo a tal punto que va de corrupción en corrupción. La gente ya está pidiendo paz y pide un montón de cosas, pero lejos de eso, esa paz no va a venir, van a venir problemas. Y lo hemos dicho nosotros aquí, no porque nosotros tengamos, digamos, una revelación directa de Dios, sino que la palabra lo dice. O no está diciendo el versículo, dice, refugio contra el turbión. Van a haber turbiones de aquí para allá, hermano. ¿Qué es un turbión? Bueno, son problemas serios que van a haber en la sociedad. Van a venir. Y miren lo que dice el versículo 4 también. Sombra contra el calor. Hermano, entonces, ¿por qué usted a veces no cree que el Señor no le puede dar la casa que necesita? Y yo no estoy hablando de prosperidad aquí. Tampoco voy a aclarar esto, porque no estoy hablando de prosperidad. Pero Dios puede sustentar en esta necesidad. Sí, cuando usted tenga necesidad de protección, de sombra, Dios va a ser su protector. No debe de dudar de esto. Si le hace falta algo en su casa, Dios lo va a proveer, pero necesita hacer algo, hermano. Y aquí es el punto donde nosotros a veces nos desviamos.
porque siempre estamos enfocados en nosotros mismos y no en el Señor. ¿Y saben qué hacemos nosotros? Tratamos de buscar todas las cosas que necesitamos en vez de esperar que el Señor las va a proveer. Y en vez de buscar primero al Señor, buscamos otro rumbo. Y este es el problema en la vida cristiana. Por eso Mateo 6, el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas, noten que dice todas, las cosas serán añadidas. El Señor sabe de qué tiene necesidad usted, hermano. Sabe. El Señor sabe que tiene necesidad. Entonces, si usted busca al Señor, busca su justicia, busca su reino, el Señor va a proveer estas cosas. No es lo que está diciendo. Isaías estaba profetizando esto. Dice: refugia contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. ¿Habrá violencia en el futuro, hermano? Habrá. Pero Dios estará para proteger a los creyentes, hermano. Amén. Dios estará. Necesitamos confiar en el Señor. Dios será nuestro refugio, nuestra fortaleza, el que sustenta a cada uno. Hermano, necesitamos creer. Todo es posible, dice la Biblia, al que puede creer. Claro, al que no cree, estas cosas son como ese montón de basura que usted recoge todos los días y lo quema y no sirve para nada. Versículo 5: como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Noten que aquí está hablando de dos tipos de personas, Isaías. Y hay dos cualidades de las personas aquí. Unos son orgullosos y otros son humildes. Y fíjense que la iglesia, ¿cómo debe de ser, hermano? ¿Orgullosa o humilde? Humilde. Pero la humildad, quiero conceptualizar esto, porque la humildad, mucha gente cree que es vestirse como yo ando vestido ahora. Esto no es humildad. Nos vestimos aquí para tener una presentación, pero esto no refleja la humildad. ¿De dónde proviene la humildad? ¿De lo externo o lo interno? Del interior. Ahora, del interior se exterioriza. Pero fíjense bien, la humildad, el concepto claro es cuando usted sabe quién es delante de Dios. Usted reconoce quién es delante de Dios. El que no reconoce a Dios no puede entender quién es Él. Y por eso hay muchos orgullosos hoy en día. Y por eso es que Dios nos trata de bajar a nosotros con la gracia. Porque si fuera por obra, hermano, todos estaríamos orgullosos ahora. Pero cada uno de ustedes y yo estamos aquí por pura misericordia y por gracia. Y cuando vemos la gracia y podemos verla nosotros mismos, ¿cuánto merecemos nosotros, hermano? Nada. Entonces usted puede saber que cuando usted tiene un concepto de quién es usted delante de Dios, entonces puede aprender a ser humilde. Puede saber que lo que usted tiene ahora no lo merece. Ha sido por pura gracia y misericordia. Y gloria a Dios porque ha sido por gracia. Porque si no, todos estaríamos orgullosos ahora. Los ministerios, hermanos, son por pura gracia, por pura misericordia. No lo merecemos nosotros. Pero el Señor, fíjate cómo funciona el Señor. Por eso no en balde está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque es Él el que produce en nosotros, ¿qué? El querer como el hacer. ¿Por qué? Por su buena. Es Él el que hace en nosotros. Entonces, ¿dónde está la vanagloria para nosotros? Cuando el Señor nos usa, es Él el que debe de llevar la gloria, porque Él es el que produce en nosotros, no nosotros producimos. Nosotros solo llevamos el fruto del Espíritu. Por eso es interior. Cuando yo ando carnal, voy a reflejar exteriormente mi carnalidad. Pero cuando soy espiritual, voy a reflejar el fruto del Espíritu en mí. Y se evidencia. Estas cosas pueden verse exteriormente. Pero la humildad, el versículo 5 dice: como el calor en lugar seco,
así humillarás el orgullo de los extraños. Hermano, ¿Dios va a tratar con los orgullosos, sí o no? Sí, va a tratar. Pedro dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Es mejor ser humilde ahora, hermano, para que el Señor un día nos exalte en el tribunal de Cristo. Es mejor ser humilde hoy en servir a los demás, para que el Señor nos exalte a su debido tiempo. Si no, miren lo que va a pasar con los orgullosos. Bueno, así como el calor, imagínense cómo pone el extremo. Isaías aquí dice, como el calor en lugar seco. Yo no sé cuántos de ustedes han caminado en la arena del mar con los pies descalzos. Bueno, es terrible. Ya no digamos en barro que hasta reventado está. Imagínense ustedes. Bueno, Isaías dice, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Pero viene la otra parte. Y como calor debajo de la nube, hará marchitar el renuevo de los robustos. Si usted puede notar aquí, hay dos extremos aquí. Dios puede ser el protector suyo para que usted lleve fruto, o puede también ser el que lo quita de un lado. Imagínese, ahora póngase como en una película ahora, el calor en una nube, ¿qué hace? Protege a la persona. Pues así será el Señor con aquello. Y mire lo que dice el versículo. Debajo de nube hará marchitar el renuevo de los robustos. Hay muchos que pueden estar muy con robustez fuerte, pero cualquiera que quiera resurgir de ellos será marchitado. Dios trata con el orgullo, hermano, y sin todos los tiempos va a tratar. ¿Y qué es lo que está diciendo? En la tribulación se va a acabar todo esto. Porque en el tiempo del reino milenial, en el contexto que estamos, estas cosas ya no van a existir. ¿Habrá orgullo en el reino milenial? No, porque el Señor será el único que será exaltado en ese tiempo. Imagínense, hermano, la grandeza de Dios. Versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vino refinado, de grueso tuétano y de vino purificado. Vale, quiero tratar un asunto muy importante aquí. Estamos en el contexto del reino milenial, y cuando el reino milenial sea, habrá un banquete. Y miren, aquí tenemos una profecía maravillosa, algo importante, hermanos, que dice el versículo. ¿Quiénes estarán ahí? Ve el versículo, léalo despacio. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos. ¿Quiénes estarán ahí? Todos los pueblos. Pero todos los pueblos que hayan confiado en el Señor. Inclusive en el tiempo de la tribulación, aquellos pueblos que hayan puesto su confianza en el Señor estarán en un banquete en el reino milenial. La pregunta de muchos es, ¿la iglesia comerá, hermano? ¿Estará la iglesia en este banquete? Amén. Y miren, se mencionan algunas delicias aquí. Bueno, hoy vamos a ver el asunto de no juzgar al otro. ¿Habrá vino aquí en este tiempo, hermano? La iglesia se va a echar un traguito de vino, miren. Yo estoy seguro que si ahorita nos echáramos una copita de vino aquí, muchos nos criticarían, porque son legalistas. Pero mire lo que dice el versículo. Dice que banquete de manjares suculentos, es decir, la iglesia va a comer, hermano. La iglesia va a comer porque estará ahí con el Señor. Y estará en cuerpo glorificado, pero va a comer. Mire lo que dice el versículo también. Banquetes de vino refinado, el mejor vino, hermano, estaremos tomando con el Señor. Y mire el versículo también dice,
de huesos tuétanos y de vino purificado. Y cuando dice de huesos tuétanos, está diciendo que habrá carne aquí, hermano. Yo cuando leí este versículo, algunos dicen, no comas carne. Y es lo que vimos el domingo pasado. Algunos critican el comer, el beber y los días de fiesta. Pero el Señor será el que proveerá esto. Por eso es que, hermano, lo que el Señor ha purificado, no debemos de llamarlo inmundo nosotros. Amén. Versículo 7. Mire lo que dice. Y destruirá en este monte la cubierta con que está cubierto todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Ahora, quiero decir algo importante aquí. Las naciones en este tiempo están cegadas. Y Pablo dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y es verdad. Los pueblos están tan enceguecidos que no pueden ver la gracia de Dios. Pero en el tiempo del milenio, esto Dios lo va a quitar. La gente va a tener la claridad de todas las cosas, los que confíen en Cristo, por supuesto. Miren lo que dice el versículo. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Porque todas las naciones hoy están ciegas, no pueden ver. Acaba de pasar la Semana Santa. Bueno, hoy están celebrando la resurrección. Y mucha gente hace unos cuadros muy bonitos, pero no creen en eso. ¿No creen ustedes que es como son los polos opuestos, pues, de hacer las cosas y no creerlas? Por eso es por fe, hermano. Porque nosotros, sin haber visto, sin haber palpado, sin haber tenido ejemplo de ello, hemos confiado en el Señor, que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Pero Dios hará esto en el tiempo del milenio. Toda persona que estaba enceguecida, los ojos se le abrirán. Qué bueno, hermano. Si usted ahorita poco entiende estas cosas, en el reino milenial entenderá mucho mejor estas cosas. Que de hecho no somos tan sabios nosotros. Lo que hablamos, lo hablamos porque el Señor nos va dando por poquito las cosas. Pero qué bueno, hermano, que todo, fíjense bien, el velo que hay en nosotros en cuanto a la doctrina, en cuanto a las cosas de Dios, serán descubiertas para nosotros. Qué bueno, hermano, qué bueno. Es una gran bendición esto. Versículo 8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Qué bueno, miren, hermano, aquí hay una promesa tan importante, y ojalá que hoy nos vayamos contentos nosotros con esto. ¿Qué dice el versículo 8 en cuanto a la muerte? Se termina. Es probable que nosotros muramos físicamente, hermano, porque Cristo ya pagó y venció la muerte, amén, en la cruz. Amén. Él ha vencido la muerte en la cruz. Y por eso Pablo en capítulo 15 de 1 Corintios dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque ya no hay victoria en la muerte. La muerte ha sido vencida, pero en el reino milenial, hermano, cuando la iglesia se vaya, para nosotros se terminó, se acabó. Esta es una verdad que usted goza de ahora y necesita saberlo. Usted ya no verá muerte, porque ha pasado de muerte. Y fíjense, esto yo ponía un ejemplo. El sábado estuve capacitando al equipo de evangelismo y les decía yo, y esta es una verdad que necesitamos entender. Usted puede explicárselo a la gente. Cuando una mujer está embarazada, tiene 9 meses para andar su niño en el vientre. Mientras está en el vientre, tiene una posición en el vientre y está en Adán. Pero cuando sale del vientre, ¿sale para dónde? Para el mundo. Ahora yo pregunto, ¿puede regresar este niño al vientre? Pues lo mismo sucede con los creyentes.
Cuando nosotros hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, hemos creído que Él pagó el precio por nuestros pecados y Él nos ha salvado por gracia y recibimos el regalo de la salvación. Entonces, éramos del mundo, estábamos en ese vientre del mundo. Pero ¿qué pasó? Él nos trasladó de la muerte en la que estábamos a la vida. ¿Podemos regresar de la vida a la muerte? Ya no se puede. Por lo tanto, hermano, esta es la certeza de lo que está diciendo Isaías aquí. Ya no habrá muerte ninguna. Miren lo que dice el versículo. Destruirá la muerte ¿para cuánto tiempo? Qué bueno, hermano. Qué bueno. Algunos no tienen certeza de esto, pero nosotros la tenemos por el Señor, porque Él es nuestra certeza. Ahora fíjense bien, también dice el versículo, y enjugará Jehová al Señor toda lágrima. ¿Cuándo será esto? Hermano, desde el momento que nos vamos con el Señor enjugará, ya no habrá llanto, ya no habrá más dolor. Esto lo vamos a estudiar en Apocalipsis. ¡Qué bueno, hermano! Esto debe darnos confianza y esperanza en el Señor. El Dios que tenemos, hermano, es el Dios que tiene el control de todas las cosas. Amén. Versículo 9. Miren lo que dice. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué bueno, hermano. Nos gozamos, hermano. Debemos de gozarnos desde ya en la salvación que el Señor nos ha provisto. Amén. No importa lo que suceda. No importa lo que pase en nuestra vida, hermano. El Señor está con nosotros y Él es nuestro protector y debemos de gozarnos en el Señor. Pero un día esperamos que el Señor nos venga a llevar. Este es el tercer tiempo de la salvación, la glorificación, y nos gozaremos con el Señor. Ayer vimos que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles y todos alababan a Cristo por ser el único digno de abrir los sellos. Hermano, qué bueno. Estaremos allá en la presencia del Señor, no en balde, sino dándole gloria, honra y honor a aquel que se lo merece, Cristo Jesús. Versículo 9. Versículo 10. Porque la mano de Jehová reposará en este monte, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollado la paja en el muladar. Noten lo que dice aquí el versículo. Porque la mano de Jehová reposará en este monte. ¿Cuál monte? Monte de Sión. Está hablando de Jerusalén. ¿Y dónde va a ser establecido el reino milenial? En Jerusalén. Él está hablando de esto, pero miren el versículo también dice, pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollado la paja en el muladar. En otras palabras, lo va a pisotear, se lo va a cavar. Y lo va a hacer como yo no sé cuántos de ustedes han pasado en una lodadera, donde hay estiércol y hay un montón de mezcla de lodo con estiércol y de toda brosa. Bueno, así lo va a hacer Dios. Dios de hecho va a terminar con todos los poderes que tengan que ver, que detienen el proceso del plan de Dios y las promesas para el pueblo de Israel. Y termino con los versículos siguientes. Y extenderá su mano por en medio de él, como le extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Entonces, ¿qué vemos en el versículo final, versículo 12? Bueno, en el versículo 12 vemos cómo, versículos 11 y 12, vemos cómo Dios terminará con todos los que detienen los planes de Dios. Hermano, hoy en día hay gente que quiere detener los planes de Dios hablando filosofía y un montón de cosas que no son bíblicas. Pero gloria a Dios, hermano, que nosotros tenemos la certeza de nuestra salvación. Y un día Dios terminará con todas estas cosas para siempre.